inocentemente. Capítulo 2, donde dice que Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Capítulo 2, verso 11 del libro de Gálatas. Recuerde que son dos apóstoles, hermano. A veces dice, ay, el hermano reprendió al otro. Sí, cuando son ministros, los ministros nos hablamos duro. Ya uno, los niños, los nuevos creyentes, como recién nacidos, uno los trata bien, con cariño. Porque un recién nacido, por más que llore, usted no le va a dar un manotón, ¿verdad que no? Pero si el niño tiene 11 años y empieza a llorar y no la deja dormir, seguro que le va a dar un palo. Porque tiene 11 años. Entonces los que ya somos maduros en el Señor, no podemos andar metiendo la patica por ahí porque nos va a agarrar a la correa duro. Al nuevo creyente se le pasan cosas. Al viejo creyente se le da duro. Para que dejen de sol. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a leer, hermano, lo que dice aquí. La carta de Gálatas como doctrina. Pablo enseñándole doctrina a la iglesia en Gálatas. Leemos palabras por la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la incircuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Gracias, Señor, en esta hermosa noche, por el privilegio que nos da, Señor, una vez más de escudriñar, Señor, tu palabra. Me pongo delante de tu presencia como un vaso de barro que no tiene nada de que, Señor, gloriarse, porque la gloria, la honra, el honor, todo es tuyo, Señor. Y se hable de mí, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida en rescate por la nuestra, Señor. Por eso en esta hermosa noche, por medio de tu Espíritu Santo, con los dones que tiene el Espíritu de ciencia, sabiduría e inteligencia, oh Padre, te pido que seamos arropados y que podamos entender el mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. No puede sentarse, hermano, póngase cómodo. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla, pero eso sí, ponga la doctrina, hermano. Vea lo que, antes de entrar en lo que vamos a entrar, vea la carta o la iglesia en Galicia. Dice que el apóstol Pablo tenía un grupo de hermanos, el cual él estaba enseñando. Y ellos habían empezado en el espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Por qué terminaron en la carne? Porque Pedro, mientras no venían los judíos, él llegaba y comía con los gentiles y caía bien con los gentiles. Pero una vez viniendo los judíos, Pablo se apartó de los gentiles por miedo a los judíos. Entonces Pablo, notando esto, le dice: porque tú, a la verdad, cuando no están los judíos, eres una persona, pero cuando vienen la gente de peso, cambias tu manera de ser. Yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es la palabra hipocresía? ¿Qué es ser hipócrita? ¿Sabes qué es ser hipócrita, hermano? El ser hipócrita es que te hacen una cara por delante, pero luego por la espalda te están clavando los puñales. Y la Biblia dice que los hipócritas no entrarán en el reino de los cielos. La Biblia dice que hablemos verdad los unos a los otros. Y hablar verdad, hermano, es que si yo tengo algo contra mi hermano, yo debo buscar a mi hermano y decirle cuál es mi molestia. Ahora vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que tuve que reprenderlo duramente delante
delante de los creyentes, porque la actitud que tenía este hombre apóstol llamado Pedro no era recta, era torcida, y tuve que confrontarlo en público. Lo último que uno hace, hermano, es confrontar a una persona en público. Pero a veces hay que hacerlo para que la iglesia sepa que hay autoridades que hay que respetar. ¿Por qué le digo? Si yo llego a un sitio, hermano, yo tengo que sujetarme a las normas y a los estatutos y a las leyes que están en ese lugar, porque el que vengo llegando soy yo. No puedo pretender yo venir de desordenado de todos los lugares queriendo imponer lo que yo sé, porque usted está para ser restaurado más bien. La Biblia dice que no puede un ciego guiar a otro ciego, y que antes de yo restaurar a alguien yo tengo que sacar la miga de mi ojo, ¿o no lo dice la Biblia? Para yo corregirlos a ustedes yo tengo que ser de ejemplo y tengo que ser de testimonio. Ahora yo le digo, ¿cómo ve usted si a usted lo corrige un adúltero? Si a usted lo está corrigiendo un fornicario. Y no es que los condenemos, pero primero endereza tu vida y después corriges. No corrijas cuando tienes muchas cosas que están mal, porque causas división, causas problemas entre los hermanos. Ahora sí podemos hablar verdades unos a otros. Nosotros podemos hablar verdades unos a otros, hermanos. Usted doctrina. Si yo veo que están saliéndose de la palabra, es mi deber defender la palabra con mansedumbre. Pero yo quiero que usted entienda algo, que para poder zumbar una profecía hoy en día tiene que estar alineada la palabra, ¿sí o no? Todo lo que habla un profeta, porque el profeta se sujeta a la palabra y la palabra lo es todo. Dígame usted dónde dice en la Biblia que usted se puede parar y decir, el que se quiera ir, que se vaya. Cuando la Biblia a mí me enseña que Jesucristo, que es el pastor, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja las 99 y va a buscar la que se perdió. ¿Quién está profetizando? Cristo. La palabra está profetizando la carne. Y cuando la carne se levanta, hay que echarle sal. Y la palabra es sal. La palabra es clara y la palabra dice que nosotros debemos amarnos los unos. Y también la palabra habla y dice que debemos ser leales y que debemos ser uno, un equipo. Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan unidos, no desunidos. ¿Podríamos trabajar dos que no estemos de acuerdo? ¿Podría usted trabajar con alguien si usted desconfía de alguien? Entonces no trabaje. Es más fácil. No puedo trabajar contigo, hermano, porque tengo desconfianza. No confío en ti. No podemos, ni avanza tú, ni avanzo yo. ¿Es o no es? Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que el enemigo se ha levantado con gran ira, porque mire cómo está la iglesia. Está frondosa. Yo lo felicito, hermano, en verdad, porque están ustedes recibiendo una palabra que quizás es un poco dura, pero es del cielo. Y es para corrección, es para sanidad de nosotros mismos. Entonces ahora sí vamos a entrar, hermano, en lo que quedamos la semana pasada. Creo que estamos en Éxodo, capítulo 9, si mal no recuerdo, ¿cierto? Éxodo, capítulo 9, del libro de Éxodo. Quedamos en la plaga de las úlceras, ¿cierto? Éxodo capítulo 9, verso 8. Quedamos en la plaga de las úlceras. Nosotros estamos hablando de que hay guerra de reinos, ¿cierto? Donde usted está en el mejor lugar, usted está con el Dios que hizo los cielos y la tierra, un Jehová de los ejércitos, el que avergonzó a los otros dioses. Pero, hermano, nosotros tenemos que tener claro que dentro de usted y dentro de mí hay dos naturalezas. Está la pecaminosa, que es la carne, que es la que nos hace voltear para donde no tenemos que voltear. Pero también está la que están haciendo de nuevo. Entonces es necesario que usted y yo muramos a la vieja naturaleza para que nazca la nueva, que es en Cristo. ¿Qué es fácil? No, hermano.
Mire, a veces hay gente que tiene hasta 40 años en el Señor y se descuidan y caen, ¿sí o no? Pero no debemos alegrarnos, hermanos, por eso. Porque el que esté, ¿verdad?, firme, mire que no caiga. Nadie puede decir, yo soy fuerte, no. Diga el débil, fuerte soy. ¿Pero en quién? En Cristo. Porque, hermano, si no fuera por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios, yo creo que el enemigo nos revolcara todito. Porque no había un hombre que tuviese tantas cualidades hermosas como Job, ¿sí o no? Dice que Job era un hombre íntegro. El mismo Dios habla y da garantía de que Job era un hombre que oraba siempre, que hacía, ¿verdad?, voto al Señor. ¿Y quién lo pidió? Satanás. ¿Y pudo Job hacerle frente a Satanás? No pudo, hermano. Entonces, ¿cree usted que usted puede pelear con el enemigo si Dios no lo ayuda? No, hermano, yo creo que ninguno. Nos unimos todos y no le hacemos nada. Porque el enemigo tiene un poder también limitado, pero lo tiene. Y no debemos ignorar las maquinaciones del maligno. Porque es que es tan sinvergüenza que también conoce Biblia. Entonces, ¿por qué decimos que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores? Hermanos, no estamos hablando mal de los ministerios, sino que la Biblia me dice que como hay cosas verdaderas, también hay cosas falsas. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que usted aprenda a pesarlas. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No por dones, sino por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuál es el primer fruto de un árbol frondoso? El amor. Y el amor habla mal del prójimo. El amor, cuando ve que otro está arriba, le mete el pie para tumbarlo para él agarrar el cargo. ¿Y será que eso se ve en la iglesia hoy en día? Imagínate. Por la envidia. ¿Será que hay envidia dentro del pueblo? No, yo mejor, ¿verdad? Eso en otro lado de Venezuela. En Venezuela, no. Aquí nadie envidia a nadie. Hermano, y eso es algo que está en todos los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros quizá en algún momento, quizá ya no lo hacemos, pero vemos prosperar al impío, ¿verdad? En algún momento vemos al delincuente que anda en tremendo camionetón. De repente le vemos una familia hermosa y nosotros decimos, bueno, Señor, pero esta persona que es un delincuente, ¿por qué prospera? Pareciera que como que es mejor hacer lo malo para prosperar, o no nos ha pasado por la mente en algún momento. Imagínate. Seamos honestos. Y luego el Señor nos habla en la Biblia y dice, no te alegres en el que prospera impíamente, porque hoy lo ves, pero mañana será cortado. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán consolados. Ellos heredarán la tierra. Entonces, el que vive en trampa, porque se puede estar corriendo en el evangelio, hermano. El evangelio es una carrera. Pero ¿qué pasa? Que si usted corre ilegítimamente, usted es descalificado. ¿De qué le sirve llegar de primero? ¿De qué le sirve llegar lleno de mérito? Si cuando llega al final, Dios que todo lo ve, le dice, le metiste el pie a este, hablaste mal de este, hiciste esto, hiciste al otro, te perdiste. Porque llegaste, pero llegaste mal. En el evangelio no se trata de quien llegue primero, en el evangelio se trata de que todos lleguemos. Porque es salvación. Si usted llega de primero y hizo trampa, ¿lo descalifican o no lo descalifican? Entonces, ¿se puede hacer trampa en el evangelio? No se puede, hermano. Porque el supervisor es el Espíritu Santo. Y él está viendo lo que estamos haciendo. ¿Será? Y el que tiene el Espíritu Santo contristado tiene una conciencia. ¿O no sabe usted cuando hace lo malo? ¿Verdad que cuando la gente hace lo malo se esconde? La Biblia dice que cuando Adán pecó, ¿verdad, y Eva? ¿Se escondieron o no se escondieron? ¿Y por qué se escondieron? Porque Dios los vio. Y Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Ajá, estamos por aquí. Ajá, ¿y qué haces por allá? Es que tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Y quién te enseñó que tienes que tener miedo? Con que comiste de la fruta del árbol que te dijera que no comieras. Entonces, cuando una gente habla mal de otro, ¿verdad que no lo puede ver a la cara? Le voy a revelar perlas que yo he aprendido en este camino. Cuando una persona es hipócrita y está hablando a su espalda, él lo menos que quiere es encontrarse con usted. Usted viene por una calle y él pasa por otra. ¿Es o no es? Cuando usted quiere saber si alguien le está hablando verdad, véalo a los ojos, véalo a la cara.
está dando el Señor, para que usted sepa que todos los que están al lado suyo no son sus amigos. Que dentro de la barca hay Judas, que son necesarios, sí, porque dentro de la casa de Dios hay utensilios de honra y utensilios de deshonra. Entonces, ¿para qué están los de deshonra? Para pulirlo a usted, porque usted tiene que hacerle bien al que le haga mal. Entonces, a veces los que nos hacen mal son los que mejor tenemos que tratar. Los que hablan mal de nosotros mintiendo, nosotros tenemos que hacerle favores. Y así demostramos que somos hijos. Ahora, ¿a quién le gusta hacerle favores al que le hace mal? A mí no me gusta, yo lo hago, hermano, por obediencia, pero no le voy a decir que yo me regocijo. Ay, qué bueno, estoy haciéndole favores al que me hace daño. Yo lo hago por obediencia, le digo, Señor, bueno, vamos a hacerlo, tú lo hiciste, gloria a Dios, te admiro, mi Señor. Dame más amor para ser como tú, Señor. Pero levante la mano el que lo haga alegre. Creo que ninguno, hermano, ¿verdad que no? Es como fuerte. Es fuerte, hermano, lo hacemos, pero lo hacemos por obediencia. Pero no porque nos agrade. Porque son partes de la Biblia, hermano, que chocan con lo que a nosotros nos enseñaron en la niñez. No se le quede callado a nadie. Si es más grande, agarre una piedra y désela por la cabeza. Eso nos lo enseñaron. Y cuando llegamos a Cristo, el que te dé una mejilla, pone la otra. Y el Señor me cambia el chip. ¿Él lo es? Y yo, gloria a Dios. Entonces, ve, hermano, la guerra de dioses. ¿Dónde? Los dioses están peleando un templo. Usted es un templo. Usted fue hecho para ser un templo del Espíritu Santo. ¿Usted está claro en eso? Dentro de usted tiene que estar habitando el Espíritu Santo. Para eso usted y yo fuimos creados. Para ser portadores de una divinidad. Si usted tiene el Espíritu Santo, no tiene problema. Porque no hay tiniebla ahí y no puede entrar diablo. Porque Jesús enseñaba y decía que a la verdad los demonios se fueron y que está la casa barrida y está limpia. Pero ¿qué pasa? Que esos demonios dan vuelta y si ven la casa sola, se meten y vienen 7 demonios peores. Entonces, ¿a quién le gusta vivir con demonios adentro? A nadie. ¿Y será que hay gente con demonios adentro? Y la gente cree que un endemoniado es que echa espuma, que tiene un tenedor, que matan a otro, hermano. El que habla mal de otro es homicida. ¿O no? Una persona que habla mal de otra a sus espaldas es homicida. Y los homicidas no entran. Eso lo dice Santiago. La Biblia también dice que es tan chismoso el que oye el chisme como el que lo lleva. Porque si a mí alguien me viene a traer chisme, le toca reprenderlo. ¿O no? Pero el que le gusta oír el chisme es tan chismoso como el que le lleva el chisme. Eso es silla de escarnecedores. ¿O no lo dice la Biblia? Entonces esas son las pequeñas puertas que se abren y después viene una posesión demoníaca. ¿Por qué le hablo esto, hermano? Judas Iscariote, el que andaba con Jesús, el tesorero, Satanás no moraba en él, sino que dice la Biblia que cuando Cristo lo ve le dice, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Entonces usted y yo somos los que le podemos dar un permiso si no andamos en obediencia a Dios, porque Él no va a entrar al menos que tenga una puerta abierta. Y usted tiene que cerrársela y yo tengo que cerrarla. ¿Será que la gente que anda en chisme no le está abriendo una puerta al enemigo? Una gente que levanta falso testimonio puede tener el Espíritu Santo. Y así queremos profetizar. Y así queremos dirigir. Es tremendo, hermano. Ahora vea, estamos allí, ok. Dijimos Éxodo capítulo 9, verso 8, la plaga de úlceras. Vea lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo, delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo entre las tierras de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza de horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían
podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Hermano, endurecer el corazón es cuando a nosotros se nos dice algo y nosotros cuando nos viene el castigo parece que como que entendemos y suplicamos a Dios. O sea, si Dios nos da bastantes oportunidades, ¿verdad? Dios le dio oportunidades a Faraón. ¿Cuántas le dio? 10. ¿Será que hay hermanos que Dios le da oportunidad para que se arreglen su vida y cada rato la echan a perder? ¿Quién mismo se echa a perder la vida? No es el mismo creyente. ¿Será que Dios se agrada que uno se descarríe cada rato? Hermano, es verdad, hay momentos donde uno se aparta porque es necesario y Dios nos vuelve a restaurar, pero yo estoy hablando acerca de alguien que está viendo la manifestación y el poder de Dios. Faraón vio cómo, ¿verdad? Dios empezó por la boca de Moisés a profetizar y se cumplía, pero dice después que Faraón endurecía su corazón. ¿Por qué? Hermano, yo le digo algo, a mí me están cayendo todas las plagas encima y el Señor me dice, deja ir al pueblo y yo lo dejo ir, o usted no lo deja ir. Tiene que matarte los hijos. O sea, a veces Dios tiene que optar a matarle los hijos a la gente para que la gente entienda. O no mata a Dios a las personas. Tenemos un Dios de amor, pero Dios todo lo que está estorbando lo quita, hermano. Y Faraón estaba estorbando de que el pueblo adorara a Dios. ¿Será que dentro de la iglesia hay gente que estorba para que el pueblo adore? O sea, tiene Dios que castigarlos. Porque ¿cómo puede usted entrar en adoración si le están cayendo a palo? Usted puede venir con un corazón muy dispuesto y muy alegre a adorar a Dios. Pero a veces hay personas que se toman la autoridad de Dios y en vez de motivar al pueblo para que adore, lo sacan de la presencia. Entonces Dios tiene que actuar. ¿O no fue el mismo Dios que Dios? Yo voy a liberar a mi pueblo. Tengo que liberar a mi pueblo. Estaba Faraón duro de corazón. Y Dios dijo, voy a tomar acciones. Estoy hablando en el mundo espiritual. Acuérdense que todas las clases que venimos diciendo es que nosotros no tenemos nada con carne ni sangre, o sea, no, nuestros hermanos los adoramos a todos. Estamos hablando de una guerra de reinos, porque se mueve la luz, pero también se mueve la tiniebla. Y a veces hay cultos donde se mueve Dios, pero a veces hay cultos donde se mueve el enemigo. ¿O no lo ha visto usted al enemigo manifestado? Porque la diosana, Dios puede hablar duro, pero usted se va alegre. Dios restaura. Pero cuando usted sale, hermano, que sale bravo y dice, yo no vengo más para este lugar, ¿quién le habló? Dios. La corrección de Dios, hermano, te trae paz, te trae tranquilidad. Pero el enemigo, cuando usa su vaso, porque Dios usa su vaso, pero el enemigo usa sus vasos también, y maltrata y golpea a la gente, en vez de venirse a Dios, se aleja. La corrección de Dios nos duele, pero nos acerca a Dios. Dios a mí me ha metido en proceso, hermano, duro, fuerte, pero me he acercado más a Dios. No he dicho, Señor, no me quiero apartar porque sé que es Él. Pero cuando es el enemigo, usted le agarra idea a Dios. Usted no quiere saber nada de Dios. Y yo sé que es el diablo, que el Señor lo reprenda, pero ¿qué vaso está usando? Usted le pregunta a todos los que dejaron de congregar y que le dicen que es la misma persona que la sacó. Pregúntele a todos los descarriados y le dice por qué se fue. Le van a decir, el diablo me sacó, pero ¿cuál fue el vaso? Que a que le dicen el mismo nombre. ¿O es mentira? Entonces vea, hermano. Vean lo que dice él aquí. La plaga de úlcera. Estábamos en el 8, ¿cierto? Ok. Y Jehová dijo a Moisés, que esto lo leímos, ojo, la incapacidad de curar. ¿Por qué Dios enfrenta a estos dioses? Porque recuerden que estamos hablando de la plaga de úlcera que golpeó. Entonces, ellos tenían que tener un Dios para una sanidad, ¿cierto? O sea, en las tinieblas también trabajan su corte, ¿sí o no? Creo que tienen una corte médica, hermano Franklin, ¿sí o no? Sí. Los brujos tienen, que el Señor los reprenda todos, tienen una corte donde tienen a sus médicos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen un poder engañoso, si sanan, si curan, para arrastrar y ponerle más carga a la gente. Pero ¿qué pasa? Que si usted es creyente o es cristiano, usted puede ir a un brujo para que lo cure una fortaleza. No lo dejan ni entrar ahí, hermano. ¿Verdad, hermano Franklin? Nosotros hemos hablado de eso, que si usted es un cristiano así te ha apartado y usted llega a un sitio donde están haciendo sesión, que a que lo sacan del lugar. Ya que le dicen, no pueden bajar los hermanos, pues ellos le dicen hermanos también, no pueden bajar los hermanos, tienes que irte, eres un estorbo. O sea que usted y yo somos estorbos para que esos espíritus bajen. Pero cuando son de ellos mismos, se sanan entre ellos mismos. Entonces Dios, como los egipcios tenían sus dioses de sanidad, Dios iba a pelear y les metió una enfermedad a todo el pueblo idólatra. Los enfermó porque lo que Dios estaba diciendo era, traigan al Dios que los cure ustedes. Pero cuando Dios pone algo, hermano, no hay diablo que valga, ¿verdad, hermano? El diablo a lo mejor quería curarlos de ellos para no quedar mal, pero estaba Dios parado ahí. Usted se sujeta, usted lo cree, yo también, y negativo. Entonces Dios los iba a avergonzar y avergonzó a sus dioses, pero quedaron avergonzados los egipcios. Entonces vean, la incapacidad de curar. Los hechiceros del faraón tampoco pudieron curar estas llagas, lo que subraya la inutilidad de sus esfuerzos médicos y su dependencia de las deidades que se demostraron incapaces ante el poder divino, ante Dios. Segundo, el ataque a la religión egipcia. Cada plaga de Egipto era un ataque directo a uno de los dioses egipcios, mostrando la superioridad del Dios de Israel sobre el panteón egipcio. Lo que hemos visto en la clase pasada, Dios peleando con diferentes dioses egipcios. El dios egipcio principal asociado con la sanidad, la medicina y la curación fue Imhotep, quien fue un médico, arquitecto y sabio que luego fue edificado y adorado como un dios de la curación. Oye, me llama la atención, hermano, este pasaje. ¿Sabe por qué? ¿Será que en Venezuela hay un hombre que tiene ese nombre y le dan la facultad de un dios? ¿Será que en Venezuela hay gente devota a un hombre que lo consideran como un dios? Sí, hubo, hermano. A lo mejor el hombre fue bueno. No decimos que se perdió, no nos corresponde a nosotros. Pero ¿qué hace el enemigo? Que el enemigo va a agarrar lo que hizo un hombre para que la gente le rinda culto, idolatría, y eso es pecado. ¿Sí o no? Vamos a nombrarlo abiertamente. En Venezuela hay gente devota. ¿José Gregorio Hernández o no la hay? ¿Y será que José Gregorio Hernández puede sanar gente o no puede sanar gente? ¿Qué dice la Biblia acerca de la gente que muere? Que ya no saben y que no tienen acceso para este lado, ni los que están de este lado tienen acceso para ir para allá en la carne. Pero ¿qué pasa, hermano? Dice que cuando Moisés muere, porque Moisés no entra a la tierra prometida, pero la Biblia me habla a mí, Judá, y me dice que tuvo que venir un ángel a pelear y a contender con el enemigo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué cree usted que el enemigo quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos a Moisés hoy en día, o lo tuvieran los israelitas a Moisés allá en una pirámide? ¿Lo estarían adorando o no lo estarían adorando? ¿Qué pasa en Venezuela con uno que llevaron al cuartel de la montaña? ¿Lo adoran o no lo adoran? Y la Biblia me enseña y me dice que el único que resucitó de los muertos es Cristo, y que Cristo vive. Amén. Y reina. No hay más nadie. Pero hay un legado que dice terrenal aquí en Venezuela, que nombran a ese difunto y dice que vive. No, hermano, el único que vive es Cristo. Gloria a Dios. ¿Es o no es? Usted está entendiendo. No estoy hablando tan abiertamente, pero usted está entendiendo, hermano, cómo las tinieblas, ¿verdad?, usan personas que quizá hicieron bienes en la tierra y los ponen como dioses para que el pueblo se postre, y esto genera idolatría, y la idolatría es pecado contra Dios, y entonces la tierra es maldita por causa de la idolatría del hombre. ¿Por qué será que Venezuela entró en sequía? ¿Por qué pasamos nosotros desiertos?
Porque está establecido en la tierra, hermano. Y uno de los castigos que tiene Dios es el que manda pestilencia. ¿Sobre quién? Sobre los idólatras. Gloria a Dios, porque nosotros ya estamos en la luz. Y yo solamente adoro a Dios. Ay, respeto a todos mis hermanos. A todos les amo en el amor de Cristo. Respeto todos los ministerios. Respeto desde el más grande hasta el más pequeño. Amén. Pero ¿qué pasa? Que el Señor me delegó a mí una defensa de la palabra y yo tengo que defenderla. Así me hagan lo que me hagan. Yo tengo que hablar conforme a la palabra y tengo que hablar verdades. Porque el día que yo muera, el Señor me va a pedir cuenta. Y eso es problema suyo si la quiere agarrar o no, ¿verdad? El problema mío es enseñarla. Ese es mi trabajo. El trabajo suyo es agarrarla y pesarla a ver si es Dios. Pero si yo me quedo callado y no los enseño, cuando yo llegue allá donde papá, no, me imagínese que me llame siervo inútil. ¿Dónde está lo que yo te di? No, hermano, cada quien sabe lo que Dios le dio. Y el que hable, hable conforme a la palabra. Y el que ministre, ministre conforme al poder de Dios. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Amén. Todo lo que nosotros le hablemos a la iglesia, si sea fuerte, tiene que tener Biblia. ¿Será que Dios puede hablar fuera de la Biblia? Hay gente que habla fuera de la Biblia, pero eso ya es un capricho de uno. No, la Biblia no dice así, pero yo digo así. ¿Y quién es usted? Que yo sepa, nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra, ¿o no? Nosotros tenemos que estar sujetos a Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si alguno viene enseñando otra cosa diferente, mis ovejas, dice Dios, mire cómo dice Jesús, dice, mis ovejas no le seguirán. ¿Lo dice o no lo dice Juan 10? La Biblia dice que el que viene en el nombre de Dios habla palabra de Dios, enseña palabra de Dios, se dirige por la palabra de Dios. Pero si viene otro enseñando algo diferente, las ovejas que son de Dios no le van a obedecer. Porque las verdaderas ovejas nacidas de nuevo conocen la voz de su Dios y a Él obedecen. Fuerte, ¿verdad? Pero esa es doctrina, hermano. Esa es la doctrina. Si yo me desvío, no me oigo. Así lo decía Pablo. Si viene un ángel del cielo diciéndole que la Biblia está obsoleta, que le va a dar un libro nuevo porque usted es el ungido, el super ungido. Así se criaron las falsas doctrinas. Cuando usted ve a los mormones, dice que un ángel llamado Moroni se le presentó, ser un demonio, disfrazado como ángel de luz, se le presentó un hombre y el hombre escribió un libro y dijo que la Biblia estaba incompleta. ¿Cree usted que la Biblia está incompleta? No está incompleta, hermano. Pero a veces hay demonios que se disfrazan como ángel de luz y andan hablándole a la gente y la gente dice, Dios me habló. Si le habló fuera de la palabra, no es Dios. Porque Dios no se va a contradecir. Dios habla en su palabra. Su lenguaje es el tema. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la boca de Dios? La palabra. Doctor, que me hable a mí en el nombre de Dios, como gracias a Dios, Dios me dio conocimiento, yo lo peso por aquí. Hermano, Dios me dijo esto y esto de esto. Yo lo escucho. Ah, ¿te dijo eso de mí? Ok. Dime el versículo donde te habló. No, no hay versículo. Entonces no fue Dios. Yo cuando le doy palabra a alguno le doy los versículos, ¿sí o no? Busquen ahí que Dios me confirmó los versículos, yo le doy la profecía, le doy la palabra y luego suelto donde habla Dios. Yo soy un mensajero, un portador de Dios. Dios dice en su palabra, usted no me ve y me dice a mí, así dice Jehová. Así no, Jehová no dice así. Yo digo, así dice Dios en su palabra. Porque ese era el problema de la antigüedad. Que había un poco de falsos profetas. Así dice Jehová. Y Jehová dice, y yo no he dicho nada. ¿O no dice la Biblia? Poco de gente hablando de que Jehová dijo. ¿Cuál Jehová? Será Jehová suyo. No, que Dios, será Dios dado cabello el que le dijo. Porque el Dios que yo conozco es amor, es restauración, es corrección, pero una corrección con amor. No lastima, hermano. Dios es un buen cirujano, ¿verdad? Dios sabe que a todos, yo digo que Dios se nos presenta ahorita y nos examina a todos y todos tenemos algo. Pero que a que todos nos vamos sanados y todos nos vamos alegres. Porque Dios actúa. Pero cuando actúa el hombre, le echa a perder la broma a Dios.
Entonces, vea, hermano. Ya estábamos leyendo, ¿verdad? La parte de la guerra de los dioses, como Dios avergüenza a los dioses de sanidad de Egipcio. El Dios, yo quiero que ahora leamos una cita porque le estaba diciendo que me gusta hablar en cita. El Dios Dagón, vámonos a... ¿Qué pasó? Esto está en Primera de Samuel, capítulo 5, verso 2. Primera de Samuel, capítulo 5, verso 2. Primera de Samuel. Sí. Ahora sí alguien me puede prestar un teléfono por acá. Casi no veo. Préstamelo, mi hermanito. Eso. Ok. Vamos a la hermano, no se vaya con incógnita. Esto es Biblia, yo. 5:2. Primero dice arriba el arca en tierra de qué? De los filisteos. Recuerden que el arca representa la presencia del Señor. Dice, vamos a leerlo desde el 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, los días 2, se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Mira esto, eran dos, estaba el arca. Porque Israel había perdido el arca. El arca representa la presencia de Dios, hermano. ¿Será que hay iglesias que han perdido la presencia de Dios? ¿Será que... Capítulo 5. Ahora yo le pregunto, ¿será que hay iglesias donde sacaron a Cristo? Porque la Biblia en Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y yo cenaré con él y él conmigo. Esto lo usamos mucho para los inconversos, pero Cristo no le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia, porque eso es Apocalipsis, y le dice, ve y dile a una de las iglesias que me dejen entrar, porque el hombre ha sacado a Cristo por el legalismo. Es lo que dice el hombre, y dejan a la palabra a un lado. No, es lo que dice la palabra, hermano, es lo que dice Cristo. ¿O no es así? Es lo que dice la palabra, es la guía, lámpara es a mi pie, es tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra. Pero a veces agarramos los versículos y para el mundo. No, hermano, la Biblia es para usted y para mí. Ahora vea, ¿por qué Israel había perdido el arca? ¿Usted no se ha preguntado eso? Porque el arca estaba con Israel, y mientras los sacerdotes hacían lo que a Dios le agradaba, y los profetas y todo, Jehová peleaba con ellos. Usted ve a David y Dios le entregaba las victorias. Usted ve a Saúl en un momento de obediencia y Dios le entregaba victoria. Pero llegó un momento donde hay un sacerdote llamado Elí. Y hay que preguntarse qué pasó con Elí. Elí era el sacerdote del templo, pero ¿qué hacía Elí que a Dios le desagradaba? Creo que está en el capítulo 1, 2. Ok. 2:12. 2:12. Vámonos al 2:12. El pecado de los hijos de Elí. Cierto. Estamos hablando de la presencia de Dios que la llevaba. El arca representa la presencia de Dios y la llevaba los sacerdotes. Cierto. O lo que llamamos la tribu de Leví. ¿Qué pasó? Que Elí, por su sentimentalismo, permitía que ministraran ¿quién? Sus hijos, pero el problema no era que ministraran los hijos, el problema era cómo andaban los hijos. Yo le pregunto hoy en día, ¿será que están permitiendo que en las iglesias ministre gente que no está apta? ¿Lo están permitiendo o no? Y la presencia de Dios se va porque Él es santo. Dios no lo está condenando, pero Dios dice que primero tenemos que arreglarlo para poder corregir, ¿sí o no? No me están señalando, no lo estamos señalando, le estamos diciendo que si anda desordenado, estamos para ayudarle. Necesita casarse, le conseguimos el dinero y lo casamos. Necesita bajar las aguas, lo preparamos y lo bajamos a las aguas y lo llevamos al ministerio. Pero antes, cállese la boca. Porque no tienes moral para corregir a nadie ni decir que Jehová me dijo.
¿O no es así? Le tiran los pájaros a las escopetas. Ahora un fuera de orden corrigiendo a alguien que anda en el orden. ¿Es eso de Dios? No es de Dios, hermano. Y eso se está permitiendo. Por eso no hay milagros. Por eso no hay señales. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están los paralíticos levantados? ¿Dónde están los endemoniados libres? ¿Dónde están las sanidades, hermano? En los servicios. Porque los que están ministrando no andan bien delante de Dios. Pero ¿quién los monta? ¿Quién los pone? Y vea lo que dice. Aquí estamos en el 2:12, el pecado de los hijos de Eli. Dice, los hijos de Eli eran hombres. ¿Cómo eran? Impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El problema es que los que están ministrando no conocen Biblia. Y como usted no conoce la palabra, ¿qué va a enseñar? Porque usted para que pueda enseñar, usted tiene que conocer, ¿o no? ¿Cómo enseño yo algo que no sé, hermano? Y el que sabe y el que en verdad predica, no te gusta. No te gusta. Porque tú quieres que le digan amén a todo lo que está fuera de la Biblia. Pero el que conoce la palabra no se dobla. No se doblega ni se tuerce. Se doblegó Daniel ante los designios de Nabucodonosor. No, hermano. Daniel dijo, si me tienen a mí que matar y a mis compañeros, nos matarán, pero nosotros serviremos a Jehová, no nos doblegaremos y seguiremos su voz, porque usted sabe lo que es de Dios y lo que no es. Ahora vea, dice, el 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después coma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La pregunta es, ¿tenía razón Jehová en desamparar a Israel? Estaban haciendo, hermano, cosas y que para agradar a Jehová y lo que estaban era irritándolo. ¿Será que hay servicios que se hacen para agradar a Dios y sale más bien Dios bien irritado? Es fuerte, pero yo tengo que enseñar la doctrina, ¿verdad, hermano Franco? Yo tengo que enseñarla como está ahí. Yo no la escribí. Yo no escribí eso, hermano. Y qué fuerte es cuando la palabra nos golpea. Ok, si usted tiene alguito por ahí, yo tengo alguito, disimule y diga, yo me voy a popular, Señor. Yo quiero ministrar, pero esto yo tengo que arreglarlo. ¿O no es así? Yo para ministrar y montarme aquí tengo que arreglar asunto, hermano. Y si me monto indignamente, ese asunto entre Dios y yo, pues Dios me corrige, me revuelca y después me dice, te vuelves a montar silla baja. Dios no me manda a nadie. Él mismo me visita y me jala la oreja. Dios corrige a sus ministros, ¿o no? Nos revuelca, hermano. Yo no sé usted, pero si yo hago algo, enseguida al rato estoy llorando por una esquina y moqueando y el Señor me dice, lo hiciste mal, cabezón. Sí, es verdad, Señor, perdóname. Pero ¿sabe por qué? Me agrada porque tú reconoces. Pero a veces hay gente tan dura que tú le estás dando versículos bíblicos, le estás dando la palabra, le estás hablando y te dicen que no, es así, pero no quiero, no me gusta. Usted está peleando con la palabra. Usted está peleando con Dios. Porque si vienen a decirle algo de usted, de que yo quiero, no la recomen, no está derecho. Pero si es la Biblia que le está dando, agarre la hermano. Porque si usted me pide a mí un consejo para pintar una casa, hermano, ¿qué color te gusta? A mí me gusta el azul. No, me gusta el azul, hermano. Me pintas amarillo, píntela de amarillo, que no está picando. Porque el que le gusta el azul es a mí. El problema es que usted llegue, hermano, y le cambie a Dios la palabra.
porque a usted no le gusta, o porque a mí no me gusta que cambiemos la palabra. Eso es lo difícil. Pero si es algo de nosotros, hermano, yo no estoy obligado a obligar a usted que a usted le guste lo que a mí me gusta. ¿Verdad que sí, hermana Romana? Usted no puede obligar a otro que le guste lo que a usted le gusta. Hay cosas que a ella le gusta, gloria a Dios. Hay cosas que a mí me gustan, que a usted no le gustan, gloria a Dios, porque eso es personal. Pero yo le digo algo, el versículo bíblico que nos habla los dos, que es Dios, nos tiene que gustar los dos. Porque es Dios el que nos lo está dando. Y Dios no va a doblar su palabra, porque Dios no tiene consentido. David falló y Dios lo disciplinó. No lo disciplinó David, Dios. Porque Dios le dijo a David, mira, tú tienes el corazón conforme a mí, David, y todo. Sí, pero es que tú le embarraste, David, no te puedo dejar sin castigo, porque si yo te dejo sin castigo, dejo de ser Dios. Porque entonces sería injusto. Y me haría yo ahí acepción de personas. ¿Usted cree que Dios hace acepción de personas? ¿Usted cree que Dios, no, este sí lo castigo, pero este no? No, hermano. Si usted falla y yo fallo, el mismo Dios que le hace juicio a usted me lo hace a mí también. Entonces nosotros tenemos que aprender a tenerle miedo a Dios. Porque yo puedo sujetarme mientras veo los líderes. Pero cuando no están los líderes, hago lo que me da la gana. Entonces mi temor está fundado en hombre y no en Dios. No sé si usted me capta, ¿verdad? A lo mejor cuando están las autoridades nos sujetamos. Porque, que no me vean las autoridades, porque me van a llamar la atención. No, hermano. ¿Quién es la autoridad? Usted. Nadie. Ahora, aprenda a tenerle miedo a Dios, porque Dios está en todo lugar. Usted se mete en el fondo de la tierra y ahí está Dios. Usted se sube al cielo y allá está Dios. Usted se mete a lo profundo del mar y ahí está Dios. El salmista dijo, ¿a dónde huiré, Señor, que tú no estés? Entonces, cuando usted y yo aprendemos a tenerle temor, ¿usted sabe lo que es el temor? Respeto a Jehová. Nosotros nos vamos a guardar. Nos estén viendo o no nos estén viendo. Porque el temor fue fundado según Dios y no según hombre. ¿Estamos ahí claritos? Ahora vean, hermano. Permiso, ministro. Dígame. Proverbio 1.7 dice que el que no acepta la corrección pasa a ser insensato. Amén. Proverbio 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la corrección y la enseñanza. Así es, hermano. Entonces, en el mismo 2:22, que dice en 1 de Samuel, capítulo 2, verso 22, vea por qué Elí perdió la visión, hermano. Dice, pero Elí era muy viejo, pero él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con quién. Y que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, si él oía que sus hijos Egiptos, los que no quebraban nada, se comían a las ovejas, ¿será que hay hermanos que se comen a las ovejas? Y andan ministrando o no andan ministrando. Gloria a Dios. Entonces, ¿con qué moral va a venir alguien que anda comiéndose las ovejas por ahí sin casarse, quería amonestar a alguien que tiene 15 años solo? Dios no hace excepción de personas, pero Dios va a defender al que tenga que defender. Dios va a pesar al que tenga que pesar. Yo en 15 años no me he descarriado nunca. Y me han dado duro, pero duro. Y aquí estoy. Puede venir alguien que se descarría, vende la Biblia y fuma droga, a venirme a corregir a mí. Fuerte, ¿verdad, hermano? Es fuerte, pero a veces hay que hablar verdades. Hermano, para yo corregirlo a ustedes, yo me pongo primero en sus zapatos. No, ya va, Señor, no vaya a ser que yo después deslice y caiga en algo peor. Yo al fornicario no lo juzgo, al adúltero no lo juzgo. Hermano William, yo lo he juzgado a usted. Nunca. Hermano Franklin, yo lo he juzgado a usted. Los he defendido, les he dado consejos, estamos para ayudarlos. Pero ¿usted cree que se vería bien que ellos me atacaran a mí? Es tremendo, hermano. Gloria al Señor. Yo me gozo y le digo, oye, Señor, qué tremendo es esto. Entonces a veces hay que poner orden, porque una sola levadura leuda toda la masa.
Y eso fue lo que hizo Pablo con Pedro. Le dijo, mire Pedro, usted podrá ser un ministro y todo, que usted se sujeta. Porque usted anda torcido. Y el que anda torcido hay que decírselo en la cara. Y si quiere decírselo frente a la congregación, hay que decírselo. Para que deje de trabajar como las serpientes escondidos. Lo que tengas que hablar, háblalo de frente. Habla de frente. Porque los hijos de Dios nos caracterizamos por hablar de frente, no a escondidas. Y gloria a Dios, porque Dios todo lo muestra a su profeta antes de que las cosas ocurran. Ese es el Dios que yo le creo, el Dios que revela, porque Dios no va a permitir que venga alguien a echar a perder el trabajo que Él viene haciendo con amor. Esta iglesia Dios dijo que iba a prosperar y va a prosperar. Esta iglesia Dios dijo que no iban a caber las personas y yo le sigo creyendo a Dios que Dios va a multiplicar y va a traer gente y las va a sanar y las va a restaurar, pero Él. Y lo que Él tenga que sacar, Él lo sacará. Dios. Yo le doy gloria a Dios a los que están llegando, mis hermanos nuevos. Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante. Esto es para los más viejos. No se agarren. Los nuevos no se agarren esto. Esto es para los ministros. ¿Me entiendes? Los nuevos están como los niños recién nacidos que lloran y nadie los puede tocar. Pero los más viejos, sí tenemos que hablarnos un poquito fuerte. ¿Usted entiende, verdad? Los viejos somos viejos en el Señor. Entonces tenemos que corregirnos, hermano, pero para que vean que nosotros no nos tapamos. Ahora bien. Ok, ya terminamos allí. Ya usted vio por qué perdieron el arca, ¿cierto? Porque se perdió el arca, la presencia del Señor, porque el que estaba al frente permitía que los que ministraban mal. Entonces Dios dijo, como no quieres hacer caso, quito mi presencia. Y Dios la quitó por un ratico. Pero mira lo que hace Dios, que es lo que me maravilla, hermano. Estamos en el capítulo 5, ¿cierto? Ok. Leímos en el 2 que dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, que es un dios pagano, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día, los días 2, se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. El 5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral. Y Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Vea, uno de los castigos que tiene Dios fue que le metió úlceras. ¿Y qué son las úlceras? Llagas. Los enfermó. Ahora seguimos leyendo y dice ¿qué haremos el 8? Convocaron pues a todos los príncipes y los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel acá. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande. Y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envía el arca de Dios de Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios había grabado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Que Israel haya perdido la presencia de Dios por un rato no quiere decir que Dios se olvidó de Israel. ¿Y qué hizo? Que el enemigo se alegró porque el enemigo creyó que había ganado la batalla, ¿verdad? Oye, quitarle el arca a Israel, que era la cobertura de Dios,
dijeron nada, vamos a derribar a Israel, lo vamos a desaparecer porque Jehová los abandonó. Pero resulta que los sacerdotes de esos dioses paganos tuvieron la brillante idea de querer humillar a Jehová y metieron el arca de Jehová en el templo del dios de ellos, Dagón, que es la mitad de un pez, es como un tritón y arriba es un ser humano. ¿Y qué pasó? Que dice que cuando ellos lo dejaron allí, al Dios de Israel, y le dijeron a Dagón, métase en la historia. Es como que ellos le dijeron así al Dios Dagón, gracias por habernos dado la victoria, le quitamos el arca a Israel y no somos nosotros vencedores y Jehová perdió. Ellos se fueron a dormir. Cuando llegaron al siguiente día, vieron que el Dios de ellos estaba postrado ante el Dios de Israel. Qué maravilloso es nuestro Dios. Oye, agarraron su Dios otra vez, una estatua, hermano, y lo volvieron a poner ahí al lado. Oye, ¿qué pasó aquí? A lo mejor fue, ¿verdad, hermano William, que se metió alguien así escondido y para avergonzarnos, postró el Dios nuestro. Entonces, al siguiente día volvieron a entrar y ¿qué consiguieron, hermano? Consiguieron al Dios de ellos con las manos mochas, con la cabeza mocha, y le consiguieron fue el tronco nada más. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Jehová no pierde una sola batalla. Cuando usted ha conocido, nómbreme uno alguna vez que Jehová haya perdido. Nunca, hermano, Dios no pierde. ¿Será que Dios deja de ser Dios por nosotros? Perdemos nosotros, hermano. Si usted es desobediente a Dios o yo soy desobediente a Dios, perdemos el privilegio que Dios nos da. Porque a veces decimos, nos están persiguiendo, nos quieren quitar esto. No, hermano, uno mismo se quita lo que Dios le da. Porque Saúl, Dios le dio la oportunidad de ser rey, ¿sí o no? Dios le dijo a Saúl, lo escogió, mandó al profeta Samuel y le dijo, úngelo. Aunque yo sé que Saúl no me va a obedecer, aunque yo sé lo que Saúl es carnal, yo le voy a dar la oportunidad de ser rey. Y le dio la oportunidad. Ahora, ¿será que David le quitó el reinado a Saúl o Saúl lo perdió por desobediente? Y David luego es rey, ¿sí o no? Lo puso Jehová, lo mandó ungir Jehová y después que David es rey, usted vio que David se preocupó por reinado. Y a David lo persiguieron. Lo persiguió a Absalón, lo persiguieron para quitar el reinado, pero el que es llamado de Dios, el que sabe para qué Dios lo llamó, no se preocupa porque alguien quiera quitarle algo. Lo que Dios le quitó a usted no se lo puede quitar al hombre. Lo que Dios le dio, eso es de Dios. Ahora, el que sí se lo puede quitar es el mismo que se lo dio. Si Dios me da algo a mí y yo soy desobediente, Dios me dice, mire cabezón, yo lo quería mucho, yo le di oportunidades, pero como usted es tan terco, quítese que le voy a dar eso a otro. Pero es Dios, hermano. Es Dios. ¿De qué va a depender de que usted permanezca en un lugar o en un sitio en la obediencia a Dios y no a los hombres? Es a Dios, hermano, es a su palabra. ¿Por qué el miedo, hermano? ¿Qué le quiero transmitir con esto? No tenga miedo de lo que Dios le ha dado. Guarde su salvación con temor y temblor, hermano. No deje que nadie se la quite. No permita que nadie le hable mal de otro porque se contamina y le abre una puerta al diablo. Lo que yo quiero transmitirle es que seamos celosos a quien metemos en nuestros hogares. Yo no voy a meter en mi hogar a alguien que me trae maldición. ¿O no es así? Si yo veo que alguien viene a mi casa y lo que me va a traer es destrucción y maldición, mire, yo lo quiero mucho, pero hasta que usted no aprenda a hablar, usted no entra en mi casa. Porque mi casa y yo a Jehová serviremos. Y aunque no nos estén viendo los hermanos, aquí está el Señor. Y entonces está viendo lo que estamos hablando. Hermano, no tener miedo a Dios, temor a Dios, más nada. No al hombre. Yo a veces, hermano, para hablar mal de alguien, lo pienso 2 veces, a veces para corrección y todavía digo, Señor, voy a soltar esto, perdóname, si no es así, corrígeme. Y lo suelto con temor, porque sé que Dios me está oyendo, que me está viendo, porque Él vive en mí. Y lo que yo hago mal, Él lo está viendo. Porque aprendí a tenerle miedo a Él y no a los hombres. Y eso es lo que trato de transmitirles, hermano. Que le tenga miedo, no miedo, respeto. Porque la palabra temor es respeto. Respeto a ese Dios
que lo amó tanto a usted y a mí, que nos dio lo que más amaba, su hijo. Y no solamente que mandó a su hijo, sino en la forma como lo maltrataron, como lo escupieron, como lo vituperaron, como lo calumniaron, hermano, como lo llevaron a una muerte horrible de cruz. Y aún él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que aún sabiendo él en el don de ciencia que Judas lo iba a vender por 30 monedas, no lo maltrató, hermano, sino que él le dijo: Judas, con un beso vendes al Hijo del Hombre. Si usted tiene a alguien que le está haciendo daño, hermano, no lo maltrate, porque Cristo nos enseñó que aún el que nos clava el puñal, nosotros debemos tratarlo bien. Pero hay que corregirlo, ¿o no? No lo estamos echando fuera, le estamos diciendo que el que se porta así hay que corregirlo, porque el que ama corrige. El que anda pasando pañitos de agua no sana, hermano. Hay personas que por encima se hacen una herida, le ponen el pañito de agua allí y por dentro tienen la gangrena, por dentro tienen la gusanera. Entonces a veces las enseñanzas, cuando toca amonestar, toca amonestar. Cuando va un quemado, hermano, al hospital, la doctora con todo el dolor o la enfermera tiene que quitarle la piel quemada, ¿cierto? Y como no agarra anestesia, entonces le agarra un cepillito de alambre hasta que bote sangre. Pero él lo hace porque lo odia o porque lo ama. Entonces a veces una gente que anda en pecado y que agarra el cepillito de alambre, hermano, y empieza a darle, ya no agarras anestesia, te podriste tanto, te descuidaste tanto, que el enemigo hizo tanto estrago en ti, que tiene que venir los vasos que Dios use a pasarte el cepillito de alambre. Pero te seguimos amando, sangrando, pero dentro del reino. ¿Sí me entiendes? Entonces no podemos salir diciendo: no, aquí no hay amor. En esta iglesia no hay amor. Hermano, aquí los que han venido, ¿se les ha tratado bien o no se les ha tratado abiertamente? Levante la mano. Si usted tiene algo, dígalo. No, hermano, aquí nos han tratado mal, no nos han dado el lugar. ¿Verdad, hermana Román? Aquí a todos se les ha dado, hermano, prioridades. Pero no vamos a permitir que vengan a estar hablando a espaldas de los líderes. Porque si hablan a espaldas de los líderes, están creando una división. Si usted tiene algo contra un líder, no lo diga en público, llámelo aparte. Dígalo, usted me cae pesado. Y yo lo abrazo, ¿verdad? Le digo: hermano, ¿qué es lo que te cae pesado de mí? Que usted predica muy fuerte. Y yo le pido perdón y le digo: hermano, no soy yo, es la palabra, a mí también me cayó. Pero yo allá arriba tengo que ser un ministro y predicar lo que Dios me dice. Pero aquí abajo, hermano, soy un amigo. Aquí está mi hombro para que llore. ¿Qué necesita? ¿Quiere que ayunemos? Ayunamos. ¿Necesita algo? Yo le ayudo. Pero no me destruya. Respétenme. Porque yo a todos los respeto. ¿Tiene derecho un maestro a pedir respeto? No tiene derecho. Hermano, a mí me enseñaron en lo terrenal. Y es terrenal, imagínense, que los maestros son como nuestros segundos padres, ¿sí o no? Que la educación viene en casa, ¿sí o no? Y que cuando los maestros nos corrigen, los padres más bien están agradecidos porque los maestros están haciendo un trabajo mientras ellos están desocupados. Y a veces no respetamos, hermano, los maestros de las congregaciones, los tenemos en poco. Y así no es, hermano. Entonces Dios les bendiga, ¿verdad? Dios les guarde, hermano. Tocamos el Dios Dagón. Ya vimos cómo Dios avergonzó. Uno de los castigos que tenía Dios allí era, ¿verdad? Aunque yo creo que tenemos chance de dar que es rapidito. La plaga de granizo. Esto está en Éxodo, en el capítulo 10. Sí, es rápido. Esta la podemos dar rápido para ir saliendo de los dioses, para entrar en lo que es la liberación del pueblo. Recuerde que estoy predicando, hermano, o dando la doctrina en cuanto al pueblo estaba esclavo. No es usted ya es libre. Lo que yo estoy hablando aquí, o lo que estoy transmitiendo, era el pueblo de Israel que estaba siendo esclavo. ¿Me entiende? Estoy transmitiendo, o estoy tratando de transmitir lo que la palabra me enseña en el momento. Yo quiero que usted sienta lo que sentía el pueblo de Israel. ¿Entiende? Que usted sienta lo que sentía el pueblo de Israel en el momento que estaba oprimido y cómo se sentían ellos. Gracias a Dios, usted y yo ya somos libres. Amén. Amén. Nosotros, Cristo nos libertó. Amén.
Estamos en el 9, ¿cierto? El granizo. Ok, dice entonces, el 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Luego hay una pregunta. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a su casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Ahora veamos qué pasó aquí. Dios le dice a Moisés, mira, voy a traer juicio a este lugar, recoge tu ganado, recoge a los criados, recoge a la gente, porque todo, cuando venga el juicio, esté en el campo, caerá el granizo sobre él. ¿Verdad que Dios advierte antes que las cosas pasen? Amén. ¿Y a quién es el que vive, quién es el que tiene las consecuencias? El desobediente. Entonces Dios le está advirtiendo, hermano. Y me está advirtiendo a mí. Si nos acontece algo, no van a decir que Dios no nos advirtió. Porque ya Dios nos lo dijo. Ahora ve. En Éxodo 13, ok, la plaga del granizo. La plaga del granizo fue una tormenta destructiva de granito y con fuego y azufre. En Egipto, como la séptima de las 10 plagas, esta es la séptima. Éxodo capítulo 9, verso 13. 9:13. Estamos en el mismo 9. 9:13. Sí. Luego dice que cayó sobre las personas y los animales, excepto en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. Recuerden que esta casa la vimos, y quiénes eran los que vivían en Gosén. La familia de José. ¿Se acuerdan? José había sido vendido por sus hermanos, trabajó en la casa de Potifar, se casó con la hija de Faraón. Faraón le dijo, trae a tu familia, trae todo tu pueblo. Le dio la tierra de José y ahí ellos vivieron prósperos mientras José vivía en Faraón. Murió José, murió Faraón, nació un nuevo Faraón con un corazón duro, empezó a maltratar al pueblo de Israel. Entonces Dios necesitaba libertar a ese pueblo que vivió tranquila y reposadamente mientras José era el gobernador. Ahora, no dice la Biblia, hermano, que cuando un justo gobierna, ¿qué pasa en la tierra? Vive próspera, ¿verdad que sí? Cuando un justo gobierna, cuando alguien alineado a Dios gobierna, hay paz en la casa. Hay paz en el país. ¿Cierto? ¿Por qué los países están en caos? ¿Quiénes están gobernando? ¿A quiénes adoran? Es fuerte. Igual dentro de las congregaciones, cuando alguien alineado a Dios está sujeto a Dios, hay armonía y hay paz. Cuando hay desobediencia, entonces viene el látigo de Dios. Cuando usted y yo estamos en obediencia, Dios nos manda flores, ¿sí o no? Y Dios nos manda prosperidad y nos manda, oye, qué bendición, andamos alineados. Las veces que nosotros nos hemos alineado, ¿nos ha bendecido Dios o no nos ha bendecido? Los que hacemos vida aquí en la congregación sabemos que cuando nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos alineado a Dios, Dios ha mostrado su benevolencia. En el momento en que el enemigo ha metido rumores, rumrunes y se ha creado la brecha, ¿se para la bendición o no se para? Entonces a nosotros nos corresponde que Dios nos bendiga, entonces le corresponde a usted y a mí estar de acuerdo a Dios. Sujetados a Dios, pues. A Dios. Pero a veces, hermano, se nos olvida que la bendición está en ambas partes. A mí me conviene tener paz con usted. Yo quiero ser bendecido. Levanta la mano los que quieren ser bendecidos. Quiero ser bendecido. Entonces Dios me dice, entonces ponte de acuerdo, cabezón.
Porque si tú estás empleado con alguien, olvídate la bendición. ¿O no es así? Vamos a ponernos de acuerdo, hermano. Que tengamos nosotros que corregir cositas, las corregimos con amor, con cariño. Yo también fallo. Yo no soy perfecto. Creo que no hay ni un perfecto en la tierra sino Cristo. Pero con amor, hermano, como Dios nos manda. Hermano Yolanda, Dígame. voy a decir algo al respecto de la oración. Que ahorita, hoy en día, la mayoría se ha entrado pues, en la tierra. Que el ser humano ahora adora más al hombre que al mismo Satanás. Y al mismo diablo. Porque esto se está viendo. Lo que pasa es que la idolatría, si un hombre entra en el mundo de tinieblas, o sea, pero no al hombre. Por eso te hablamos al principio, de que Dios por lo menos póngase, vamos a poner que José Gregorio Hernández fue un gran hombre, porque no lo sabemos. De repente José Gregorio Hernández fue cristiano y se salvó. Pero como él dejó una imagen, que el diablo agarró la imagen de él para crear un demonio. Entonces la gente cree que se postra a José Gregorio Hernández, se está postrando ante un demonio, porque él es tramposo. Y porque él se viste como ángel de luz y porque él engaña. Entonces a veces nosotros, hermanos, nos convertimos en idólatras cuando tenemos a alguien enfrente. El hermano Manuel, Dios lo bendiga, hermano, yo siempre lo digo, oye, Señor, dame un poquito lo que tiene ese varón para cantar, pero yo no lo idolatro, porque en cualquier momento él también se resbala y cae, y estoy yo ahí para ayudarlo. Mira, cabezón, mira, cae, porque yo tengo que ayudarlo, ¿verdad? Y igual él, a lo mejor dirá, oye, ese hermano no lee casi Biblia, ese hermano, y no está casi viendo ahí cómo tiene Biblia en la cabeza. A lo mejor él dirá, oye, yo quiero tener la Biblia en la cabeza como la tiene él, pero él también está pendiente que yo no caiga. Él también, si ve que yo tengo algún peligro por ahí, me dice, mira, cabezón, cuidado. Porque para eso estamos, hermanos, para cuidarnos, ¿sí o no? Nadie, hermano, está acepto. Mire, David, siendo David, cayó. ¿O no? David, siendo un principal adorador, bueno, imagínate, ni abría la boca, nada más hacía tocar el arpa y ya los demonios salían temblando. Con tocar la arpa. Entonces, hermanos, nosotros no podemos idolatrar un músico, no podemos idolatrar un maestro, no podemos idolatrar un pastor, no podemos idolatrar a nadie. Respetarlos a todos, sí, pero idolatrarlos, no. Porque la idolatría es pecado y es una puerta para que el enemigo haga entrar. Yo corregía hace años a algunos hermanos que andaban conmigo, y si es verdad, los hermanos pastores tenían un conocimiento, wow, yo decía, wow, los pastores son tremendos, ¿verdad? Y ellos siempre decían, no, como dice mi pastor, varón, no diga así, acostúmbrese a decir como dice Dios en su palabra. ¿Verdad? Porque a veces nosotros por cariño, no, como dice mi pastor, no, como dice fulano, no, como dice aquel, no, acostúmbrese a decir como Dios dice en su palabra, porque todos los seres humanos podemos cometer un error. Y una vez predicando metí a Moisés en el arca, y a Noé lo maté con sepa dónde por ahí, porque soy humano. Y después que me bajé, un eunuco, aquí me pasó a con el eunuco. Era un eunuco y yo fue que dije yo era. Con el etíope. Y yo dije, no, y Felipe, Dios lo llevó donde estaba el eunuco, y era el etíope. Y después que me bajé, una hermana me dijo, el etíope. Ay, yo dije, eunuco. Se parece la palabra, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? Yo dije así, sí, te dijo así. Te dijo, fue el eunuco. Y yo, no era el eunuco, era el etíope. Cometemos errores. Pero una cosa es un error y otra cosa es una herejía. Una cosa es enseñar lo que no está, una cosa es cambiar un nombre porque te equivocaste y otra cosa es meter una doctrina falsa. Claro. Díganme ustedes dónde dice que un fornicario puede profetizar. Búsquemelo por la Biblia. Y no es que Dios no le muestre, porque sí le puede mostrar, pero no están en capacidad de profetizar. Porque el que tiene temor de Dios dice, si yo profetizo me van a señalar, ¿sí o no? Yo mejor me arreglo y después que yo me arregle profetizo. Por eso Dios nos cuida, nos dice. Primero Dios le dijo a los judíos, antes que ustedes vayan a corregir, no les dijo que no corrigieran, porque Jesús no les dijo, no corrijan. Jesús les dijo, antes de que ustedes vayan a corregir, revísense.
Y cuando ustedes se revisen y vean que no haya nada que los puedan señalar, entonces corrijan. ¿O no estamos de acuerdo? Si uno se pone a corregir, está más torcido que un cigüeñal. ¿Verdad que la gente dice allá? No, sepa el mismo. ¿Lo dice o no lo dice? Mira, me quiere venir a corregir a mí. Mira cómo tiene la casa del desordenado. ¿Lo decimos o no lo decimos? Por eso es que Jesús dijo, antes que ustedes corrijan, corríjanse primero ustedes. Y después, también corrigen al otro. La pregunta es ahora, ¿quién andará recto para corregir? Por lo menos el que esté más tratando de agradar más a Dios, porque eso se sabe más. El que vive más para agradar a Dios, eso se percibe. Vea lo que dice. ¿Qué fue la plaga? La plaga del granizo fue una tormenta sobrenatural de granizo mezclado con fuego que azotó toda la tierra de Egipto, excepto la tierra de Gosén. Como segundo aspecto tenemos los efectos destructivos. Destruyó la vegetación, los árboles y mató hombres, animales, expuestos a su furia, dejando intactos los cultivos de los hebreos, ¿verdad? El trigo y todo eso. La tercera fue en la respuesta de Faraón. El Faraón rogó a Moisés que intercediera ante Dios para detener la tormenta, prometiendo dejar ir a los israelitas. Sin embargo, una vez que la tormenta cesó, volvió a endurecer su corazón. Como cuarto, dice, significado religioso, la Biblia interpreta esta plaga como una muestra de dominio de Dios sobre la naturaleza en contraste con las deidades egipcias y destruyó los cultivos. Entonces, en Dios aún la naturaleza le obedece. Lo vemos en la Biblia. Dice que cuando estaba la tempestad levantada, Jesús le habló al viento y el viento le obedece. ¿Sí o no? El Dios que nosotros le servimos le habla a todo, a las estrellas, y las estrellas, es más, conoce el nombre de cada estrella. Le tiene hasta el último pelo contado usted de la cabeza. Bueno, el que tiene pelo, el que no tiene pelo, no se lo puede contar, porque ya no lo tiene, ¿verdad? El que no tiene, no tiene. Yo siempre le preguntaba, Señor, ¿y el que no tiene pelo en la cabeza? Bueno, ese no se lo contamos, se lo contamos cuando tenía. Porque el profeta Eliseo no tenía mucho pelo. Le dijeron, sube, calvo, sube. Y el hombre tenía unción. No tenía pelo, pero tenía unción. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese pelo. Dios es bueno. Ok, ¿cuáles eran las deidades egipcias? Para ir terminando, el dios Ge representaba la tierra en sí misma. El principio y vida de la fertilidad era el padre del cielo, según ellos. Tenían un padre del cielo. Osiris, considerado el dios de la agricultura, la fertilidad y la resurrección. Se le asociaba con la semilla que germinaba en la tierra y la renovación anual de los cultivos. Api, el dios Api, era la personificación del dios del Nilo, cuyas aguas fértiles eran esenciales para la agricultura egipcia. La crecida del Nilo era vista como una manifestación de Hapi. Cada vez que el Nilo crecía, ellos adoraban al dios Hapi egipcio y decían que el dios, que ese año iba a ser fructífero, y le llevaban rituales a esos dioses. Ahora, ¿verdad que en la santería, hermano Franklin, le rinden honores al dios de la tierra? ¿Cuál es ese dios de la tierra que ellos tienen? A ver, y cada religión tiene un dios. Entonces Jehová también se le rinde tributo, porque ellos son unos copiones. Las tinieblas se copian de Dios, por eso salen raspados. Entonces, ¿qué son las primicias? A Jehová se le rendía tributo con la siembra. Entonces, las primicias era la siembra de la tierra. Los agricultores, en agradecimiento a Dios, porque Dios los fructificaba, ellos traían su primera siembra y la ponían en el alfolí para que comieran los huérfanos, la viuda, los sacerdotes, y ese era lo que conocemos nosotros como la fiesta de las primicias. Pero no se la comió un solo hombre. Las primicias eran para que comiera el huérfano, la viuda, el menesteroso y todos los que trabajaban dentro del templo. A veces hacemos la primicia y se la lleva un solo vivo. ¿Sí o no? Hablemos verdad. Porque si somos levitas, todos los que trabajamos y participamos del altar tenemos derecho.
Hermano Monzón, mira, yo estoy hablando de eso de los primicias. Usted sabe que los católicos, ¿verdad? Siempre hacen homenaje a, no sé si es al San Isidro, no sé. Ajá, y ellos llevan todo eso a la iglesia. Porque ellos quieren un honor a ese San Isidro que les prosperó eso. Imagínate, no Dios, sino el San Isidro. Pero ellos todo eso, lo que recogen ahí, se lo llevan a las casas hogares. Por eso, o sea, tiene un propósito. Exacto. Pero lo malo es que es Dios. Y es el Dios verdadero, que es el Dios de verdad. Porque para que se mueva, o sea, ya terminamos con esto. Para que se mueva, acuérdense que son dos reinos, el de la luz y el de las tinieblas. Usted y yo simplemente somos ¿cómo lo podríamos llamar? Como que si tuviéramos un videojuego. Usted y yo somos influenciados o por la luz o por las tinieblas. Aquí no hay un término medio de que no, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, no. Si no está con Dios, está con el otro. ¿Me entiendes? Yo soy libre. No, Jesús dijo, aquel que peca es esclavo del pecado. Entonces, la gente que anda en pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién genera el pecado? Las tinieblas. Pero el que es hijo de luz vence las tinieblas, o sea, vence los malos pensamientos, vence todo lo que hacía malo y empiezan a ser una nueva criatura. No es de un día a otro, no es una varita mágica, lo digo por los nuevos creyentes. Van a empezar a aparecer cosas que a Dios no le agradan, pero Dios los va a ayudar a que usted vaya dejando eso. A veces tenemos hasta 30 años en el Señor y todavía arrastramos un poquito, ¿verdad? Y a veces cargamos cositas, oye, Señor, eso todavía no te agrada. Ya tienes 30 años cabezón en el Señor, tienes que dejar eso. ¿Me entiendes? Porque ¿quién puede dejar mal carácter? Ya deberíamos haberlo dejado. Pero yo le gano por tiempo, pero de vez en cuando se me sale. Hoy andaba un poquito alteradito. Me perdonan por eso. Pero gloria a Dios. Y les bendigo en el nombre de Jesús. Les amo, hermano. La paz del Eterno esté con todos. Y le pedimos a mi hermano Pablo que nos despida.